Buenas tardes. Con un poquito de retraso, la lluvia parece que afecta un poquito al transporte de algunos de los compañeros. Vamos a comenzar este acto de apoyo a la huelga general. Es un acto que hemos enmarcado dentro de unas jornadas, una semana de lucha que hemos convocado desde el Movimiento de Izquierda Alternativa. Como os decía, hemos querido hacer este acto en esta semana porque creemos que la huelga general pues, necesita del apoyo de la ciudadanía. Nosotros, como bien dijo nuestro portavoz en el Ayuntamiento, llevamos en el ADN la defensa de los trabajadores y por eso el Movimiento de Izquierda Alternativa en ningún momento ha dudado del apoyo a la huelga general. Tenemos que saludar el consenso que esta vez ha habido entre las fuerzas sindicales y las fuerzas sociales a la hora de convocar esta huelga. Un consenso nos hubiese gustado que hubiese sido más amplio. Me vais a permitir que como trabajador que soy del sector público, como empleado público que soy, tenga que contestar desde aquí a lo que la excusa que ha puesto un sindicato mayoritario dentro de la administración pública, como el CESIF, para no apoyar la huelga general. Se escuda en que es una huelga política que lo que busca es derrocar el gobierno actual. Huelga política, yo creo que todas las huelgas lo son huelgas políticas, desde el punto de vista de que el trabajador se siente amenazado, pues tiene que recurrir a las armas que la legislación vigente le permiten. Porque no solamente se denuncian los recortes que estamos sufriendo los trabajadores, sino también los recortes que estamos sufriendo en materia de sanidad, en materia de educación, en materia de servicios sociales, en materia de derechos. Vamos a volver, estamos volviendo a pasos agigantados a la época del tardiofranquismo. Nos quieren limitar hasta el derecho de expresión. Las redes sociales van a estar perseguidas, o por lo menos eso es lo que anuncian. Permitir también hablaros un poco de lo que ocurre en nuestra localidad, en Pinto. Nos hemos acostumbrado a ver tanto a la señora alcaldesa como a la concejala de empleo en las revistas, en las publicaciones, cada vez que se hacen una foto con algún empresario que decide instalarse en Pinto, pequeñas empresas, pero por otro lado estamos perdiendo tejido asociativo, tejido industrial, perdón. Estamos perdiendo, y en estos días hemos visto cómo Dénaro, la empresa, yo creo que más fuerte que quedaba en Pinto, ha cerrado sus puertas y ha dejado a 200 familias en la calle. 200 familias se dice pronto en un pueblo como Pinto. El gobierno del Partido Popular en el municipio está aplicando las políticas más salvajes que pueden demostrar hacia sus trabajadores municipales. Son los primeros en aplicar recortes, y además recortes de los más duros. La última a la que asistimos es el tema de las bajas de las ILTs de los trabajadores del Ayuntamiento, donde dentro del abanico que el Real Decreto ofrece se ha ido a lo más restrictivo. Pinto no es una excepción a las políticas neoliberales que está haciendo el Partido Popular tanto en el Estado como en la Comunidad de Madrid. Hacen falta políticas generadoras de empleo, hace falta atraer a empresas a Pinto y no dejar que se vayan. He comentado el tema de Dénaro, pero en los últimos años hemos visto cómo Freno se ha trasladado de Pinto a Getafe, hemos visto
cómo la matriz de Dédalo, Mateu Cromo, de la que vivían muchas familias en este pueblo, ha cerrado sus puertas. Hemos visto los problemas en Roipas, en Aibén, en fin, en infinidad de empresas que tenían un cierto peso en el pueblo. Llamaros a que el día 14 secundéis la huelga general. Creemos que es importante. Si no respondemos masivamente a esa huelga general, nos vamos a encontrar con un gobierno, con un Partido Popular mucho más fuerte. Y tan fuerte se va a sentir que lo que estamos viviendo en estos últimos meses, desde luego, va a ser un anuncio. A los compañeros que están en la mesa, a los que agradecemos la asistencia a este acto, que nos dirijan unas palabras que nos cuenten por qué hay que apoyar la huelga general. Por Comisiones Obreras, a mi izquierda está Javier Fernández, que es miembro de la Ejecutiva de la Comarca Sur de Comisiones. A la derecha del todo, Inmaculada Cárdenas, miembro de la Ejecutiva de la Comarca Sur de la Unión General de Trabajadores. Y aquí a mi lado, Esteban Guijarro, que es secretario de Formación de Madrid de la Confederación General del Trabajo. Nada, muchas gracias. Al final del acto, de que terminen ellos, pues como es costumbre en nuestros actos, tomaréis la palabra pues, para preguntarnos, hacer pensamientos en voz alta, etc. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, primero agradecer a los compañeros del día de invitación, que es habitual porque creo que tenemos la sana costumbre de buscar el espacio de hacer cosas juntos, ¿no? Y me parece que por ahí hay muchas respuestas, o en ese camino es donde podemos buscar las respuestas a lo que nos está pasando. He empezado ya otras veces que me ha tocado hablar de la crisis, comentando que encontré en internet la ponencia que hizo en la Escuela de Verano de la FAES hace un par de años nuestro ínclito ministro de Educación, José Ignacio Ver, que empezaba con una frase que había copiado de un pensador americano que decía algo así como: no podemos dejar pasar una crisis tan buena. Me parece que eso pone en evidencia qué tienen en la cabeza, qué está pasando y dónde nos quieren llevar. La crisis, que es una crisis real, que está ahí, a la que tenemos que buscar respuestas, está siendo una gran oportunidad para demoler el Estado social. La situación económica, porque no queda más remedio, lleva a unos pobres gestores a operar de una determinada manera, sino que esta es la gran oportunidad de que una ideología se implante de una manera masiva, acabe con el Estado social y yo creo que más allá con la democracia. Me parece que esto es central, que este sea el punto de partida de la reflexión, es central por una cuestión que a mí me preocupa mucho, y es que a pesar de que estamos ya a las puertas de la tercera huelga general, de que a veces no se nos ocurre ya qué cosas hacer, tenemos serias dificultades para transmitir a nuestros compañeros y a la población qué es lo que está pasando y para convencerles y ponerles detrás de lo que nosotros planteamos. Y a mí me parece que esto es una cuestión que tiene que estar encima de la mesa y que es una cuestión de la que nadie nos podemos escapar. Leí esta semana, he terminado de leer un libro de un señor que no es precisamente sospechoso, es súper revolucionario, se llama Néstor Kaiser, y todos lo hemos escuchado. Tiene un librito que pone algo así como Crónica de un atraco perfecto, algo así, no sé, ese es el subtítulo, y analiza exclusivamente desde un punto de vista periodístico lo que pasó en los dos grandes apretones que la Comisión Europea dio primero a Zapatero y hace un recorrido de cómo se hizo, y después los apretones últimos que se han dado al gobierno del PP. Él lo que dice, que aunque jamás se ha publicitado, aunque bueno, esto es conocido, se conoce que en aquella carta famosa, que luego nunca apareció, que manda el presidente del Banco Central Europeo, una de las exigencias que le pone a Zapatero y que se mantiene es que este país tiene que rebajar los costes salariales
entre un 20 y un 30%. Y a mí me gustaría hacer solo la reflexión de que lo que antes llamábamos milurismo, ahora no sé cómo se le dice al 800erismo, ¿no? pero que ya estamos ahí. Y la pregunta que me surge a continuación es, ¿sería posible ir a tener 6 millones de parados si previamente, o sería posible ir a ese objetivo, perdón, del 30% de reducción de los salarios sin 5 millones de parados o sin 6 millones de parados? Es decir, ¿no es el paro también un elemento, el volumen del paro un elemento estratégico para la demolición? Y por tanto, ¿no es el paro una manera de llevarnos a un modelo de sociedad, de Estado y de democracia concreto? Y lo dejo ahí, pero yo me lo pregunto. Para eso, además, se han tenido que añadir cuestiones importantes. La reforma laboral por la que hicimos la anterior huelga general. El otro día escuchaba a un economista de estos brillantes que decía: yo era partidario de la huelga general, pero es que claro, si en una puerta se abre la compuerta, si en una presa se abre la compuerta, se sale el agua. Nos hemos pasado, pero no se han pasado. La reforma laboral era otro elemento necesario para la demolición y ya está encima. Además, otra cuestión que puede haber pasado más desapercibida y ha podido parecer una historia más sindical, que es la liquidación de la capacidad contractual de los trabajadores, la liquidación de la negociación colectiva, que tiene para empezar un elemento esencial de redistribución de la riqueza que no podía seguirse sosteniendo para ir a una sociedad absolutamente rota desde el punto de vista social. Y hoy es un elemento roto al que nos va a costar mucho trabajo volver a dar respuesta. Y añadido a esto, estamos en pleno proceso de desmantelamiento de los servicios públicos, incluyendo en los servicios públicos las funciones de los propios ayuntamientos por la vía del agotamiento económico que estamos viendo. Luego podemos hablar un poco de Parla. Nosotros venimos ahora de estar un rato con los trabajadores del hospital de Parla, que acaban de decidir que empiezan esta noche el encierro, porque sabéis que lo van a privatizar en una crónica de un desmantelamiento anunciado que ya conocíamos que íbamos a terminar ahí, con el añadido de la privatización de los centros de salud, que ya se va a llegar. Muchos llevamos diciendo que no podía haber hospitales privados sin centros de salud privados, porque la cuestión esencial es, para que funcione económicamente, para que sea rentable económica, es tener capaces de controlar los flujos de enfermos y quién llega, y nos vamos a enfrentar a esa cuestión. Y en esto estamos hablando de la vida de las personas, no de las condiciones de vida de la gente. Estamos hablando en muchas ocasiones de la vida de la gente. Frente a eso, pues lees cosas que ya conocemos, como que se nos niega la capacidad de financiarnos barato en este país y a los bancos se les sigue prestando el dinero en el Banco Central Europeo un 1%. Y ese dinero lo usan para especular con la deuda, con nuestra deuda, y para llevar nuestra deuda, que era una deuda pequeña, creo que en torno al 20% al inicio del PIB, del Producto Interior Bruto, al entorno del 100%. Es decir, que ahora necesitaríamos trabajar todos los españoles y generar toda la riqueza de un año para pagar la deuda que tenemos, cosa que no es posible, ¿no? Y hay un estudio que publicaba el otro día Vicente Navarro, que si al 1% se le hubiese prestado a los estados ese mismo dinero, hoy la deuda española estaría en torno a un 14% del Producto Interior Bruto. Es decir, no tendríamos el problema de la deuda. O he sabido que en este país hay 90.000 millones de fraude fiscal, al que nadie se ocupa de perseguir ni de buscar. Es decir, eso de que no hay otra alternativa económica, que no hay otra manera de responder a la crisis reconociendo que está, es una soberana mentira que encubre lo que hay que poner en marcha para desmontar el modelo social y la democracia. Esto tenía otro requisito que a mí me gustaría también reflexionar con vosotros, que es la criminalización de todos los procesos colectivos de defensa.
de los trabajadores, de todos. Y es verdad que lo hemos podido hacer mejor, peor, que podemos haber cometido errores graves, pero hoy la cuestión no está en eso. Hoy lo que están planteando es que cualquiera que se junta con otro para defender lo común es sospechoso. Y si a eso no respondemos juntos, si seguimos en esa larga trayectoria de la izquierda, de ver quién es más guapo, más listo, y ha pasado de esto sin que le toque nada, si seguimos en eso estamos cometiendo el peor de los errores. Este es el momento de la unidad, de sumar, de las respuestas colectivas, sin que eso evite la crítica entre nosotros y decirnos las cosas que nos parezcan. Pero el objetivo es la respuesta común. En el sur, aquí está la crisis. Aquí. Aquí, en Parla, en Fuenlabrada, en Getafe, en Leganés, en unos pueblos más que en otros. Parla y Humanes especialmente golpeados hasta el punto de que la gente están rozándole la pérdida de la dignidad. Y ahora os quiero dar algún dato de eso. En este momento no hay ningún indicador, ni social, ni de paro, ni económico, en ningún pueblo del sur que tenga ninguna pinta de mejora. Están todos en caída libre. La industria que aguantó a duras penas la crisis se está desmoronando. Lo que decía Dani de Pinto es extensible a todos los pueblos y podríamos hablar ahora mismo de Corrugados, en Getafe o de otros, ¿no? Pero estamos en caída libre. El problema es que tenemos barrios, y no voy a hacer ninguna demagogia, estoy dispuesto a pasearlos con quien quiera y a ver los datos. Es difícil, pero nosotros sabemos que hay muchos barrios ya en este sur que están por encima del 50% del paro y por encima del 80% del paro juvenil. Son una bomba de relojería. Estamos en la exclusión, en gente que no tiene lo mínimo para cubrir las necesidades básicas. Estamos en niños que no comen lo necesario. Aquí la crisis tiene nombre y apellido y sufrimiento de primera. Y no se puede mirar para otro lado. No se puede mirar para otro lado. Los servicios sociales del ayuntamiento se han reducido. Una de las ocurrencias del alcalde de Parla última ha sido eliminar el servicio de prevención de exclusión infantil. Para haceros una idea de los niveles de reflexión que tenemos en la historia. Parla despidió 60 trabajadores el año pasado por estas fechas y 20 de ellos eran de servicios sociales. Por tanto, yo creo que lo que nos anima, lo que nos tiene que animar, lo que nos tiene que poner las pilas es la indignación frente al miedo y frente a la resignación, que es lo que tenemos puesto encima de la mesa. Esta huelga general se explica sola, pero es difícil de sacarla. Entre otras cosas porque hoy muchos trabajadores, si no van a trabajar el día 14, van a la calle. Nunca. No hay excusas para no estar en la calle. La huelga es un hecho muy importante, pero hay que estar en la calle todos los días. Y si no, no vamos a dar la vuelta a esto. La huelga concentra nuestras fuerzas en un momento determinado y expresa un malestar y fija unos contenidos, pero la respuesta es de compromiso, del compromiso de todos los días, de la unidad de la izquierda, de buscar con toda la discusión que haya que tener los caminos de estar juntos y responder a nuestra gente. Nada más, gracias. Voy a dejar la palabra a Inmaculada. Como he dicho antes, la compañera es miembro de la ejecutiva de la comarca sur de UGT. Nos conocemos, yo creo, da gusto venir aquí porque es venir a casa prácticamente. Agradecemos como no la invitación que siempre nos hacen mía, pero como decía Javier, forma parte también de una historia que reclamamos que continúe y entonces pues lo vemos como algo totalmente natural y además agradable. Ya digo, estamos en familia, uno siempre que viene a estos actos dice, sí, es que estamos los mismos. Yo creo que aún así es necesario porque nos ayuda a reforzar argumentos para que cuando salgamos por la puerta los utilicemos con el que tenemos en el día a día, ¿no? La huelga lo estamos viendo, esta huelga que además yo me gusta decir que como todas las huelgas generales es una huelga política, efectivamente, como ha de ser.
y es una huelga que engancha con la sociedad, pero que lo que está reclamando es la eterna lucha de clases. Y eso de que es una huelga social, entiendo por qué se dice, lo comparto además en el sentido de fondo, pero vamos, yo lo que creo que es una huelga política como hemos tenido tantas a lo largo de la historia y probablemente quizá no tan cruciales por lo que nos jugamos como esta o esta quizá de las más, ¿no? Eso sí que es cierto. Y empezamos siempre analizando, sobre todo en foros donde las razones más o menos las compartimos todos, aunque dediquemos un tiempo a explicarlas o a dar matices, se trata de ver por qué, si es la huelga o una de las huelgas, al menos desde que yo tengo conciencia y milito, que digamos que fue la de 1980, de aquel diciembre famoso 14D, desde entonces, al menos para mí, yo creo que ha sido la huelga que más claramente se explican las razones. Es que no es necesario, es que efectivamente hay pues, un problema muy importante a la hora de poder secundarla, un problema que viene derivado del miedo, derivado de la falta de recursos económicos y de toda esa confabulación de cuestiones a la que se refería Javier, que yo comparto, que forman parte de la estrategia política. Por tanto, que reforzar ese argumento y explicar cómo y por qué además esto mismo forma parte, desde mi punto de vista, de una de las razones por las que hay que hacer la huelga. Es de una sociedad que está anclada en el miedo, que está perdiendo recursos sociales, que está perdiendo trabajadores que estamos, los públicos y los no públicos, perdiendo poder adquisitivo por una u otra vía. O sea, una sociedad que se cuestiona no poder ejercer un derecho democrático como es el derecho a la huelga por miedo y que además estamos viendo que es real y estamos efectivamente los sindicatos comprendiendo que nos ponemos en un gran compromiso a compañeros. Yo esta mañana en mi trabajo era una compañera que me decía: Inma, sabes que estoy con vosotros, que soy militante de la UGT prácticamente de toda la vida, pero de verdad te aseguro, y era una compañera de limpieza, te aseguro que me pone en un gran brete tener que hacer esta huelga por lo que me descuentan. Eso en sí mismo yo creo que ya es razón suficiente que estemos ahí, además, para hacer la huelga. O sea, se añade desde mi punto de vista a las propias razones. Pero claro, yo creo que tenemos que reforzar entonces por qué hay que hacerla y tenemos que hacer ese esfuerzo de darle la vuelta y la jornada laboral, el derecho laboral, las vacaciones, las pensiones, el desempleo, tantos y tantos derechos que hemos conquistado históricamente a base de movilizaciones, y claro que para ellos ha habido descuentos, claro que ha habido luchas en la calle, claro que ha habido agresiones de la policía, claro que ha habido detenciones, claro que nos tienen que descontar, es que es así, y claro que lo tenemos que hacer los que tenemos trabajo, porque ¿a quién le vamos a pedir este esfuerzo? A los que ya lo han perdido, a los que no tienen ni tan siquiera la pensión mínima, a los que están sobreviviendo con la pensión de la abuela y la familia entera. Tenemos que hacerlo nosotros, los que todavía tenemos la suerte de tener trabajo y que nos descuenten ese día. Los sindicatos somos los que legalmente podemos realizar una jornada de huelga y llamamos a toda la sociedad a que la secunde, pero es indudable que quienes tenemos que hacer el esfuerzo económico, como por otra parte ha sido toda la vida, somos nosotros, pero es que eso no tiene vuelta de hoja. La lucha obrera es así. Yo creo que es que desgraciadamente no cabe otro mensaje en las fábricas, en las empresas, en las tiendas, con los compañeros. Sí, compañero, es duro hacer huelga, es una putada que nos descuenten ese día, y es una putada sobre todo tenerte que enfrentar al empresario para que te arriesgues a que te despidan, a que modifiquen tus condiciones de trabajo, a que te señalen con una cruz, como por otra parte viene siendo histórico en la lucha del movimiento obrero. En cualquier caso, es que no nos queda otra, y yo creo que razones para convencernos de que no nos queda otra hay. Paso a la situación a nivel laboral, por dar pinceladas de datos, aunque insisto, yo creo que aquí todos, y además la propaganda que se está haciendo es bastante buena en ese sentido, yo creo que de todos los sindicatos refleja, ya veo que el mío también ha hecho algo específico, yo creo que refleja un poco, pero bueno, por dar datos a nivel laboral podríamos decir que en los 6 meses que llevamos de reforma, de esta última reforma, ¿qué tenemos para dar como resultado de que estas políticas funcionan? Pues a pesar de lo que diga la señora ministra, pues no tenemos otra cosa más que cae la contratación en un 4,4%, que cae en un 4,8% el número de ocupados respecto al 2011, que aumentan los desempleados en un 17,8%, que el paro en agosto ha aumentado un 12%, que caen los contratos indefinidos, es decir, que no hay ni un solo indicador
que haga pensar que esto no se trata de otra cosa más que de un giro político determinado, clarísimo, del capitalismo para forzar y hacernos doblar definitivamente el ala. Es que no tiene otra, aquí no hay razones que lleven a pensar con sus propios argumentos que esto tiene algún sentido de ajuste económico o de creación de empleo. Esto tiene un único y exclusivo sentido y es un sentido político y no hay otro. Y es que eso podríamos también referirnos, como decía Javi, yo creo que este dato lo tenemos que utilizar en las empresas, cómo se ha bloqueado la negociación colectiva y tenemos que extender la importancia que esto tiene. Si los que estamos aquí, que tenemos suerte de tener trabajo y de ser en algunos casos delegados sindicales, yo creo que sobre todo la gente joven, que sois, quizá no se entiende el papel de los sindicatos en la negociación colectiva, el papel de la fuerza de los trabajadores en esa negociación y cómo eso ha protegido, como decía Javier, ante una determinada situación, ¿no? Y la pérdida de esa capacidad, de esa incidencia y de ese poder de equilibrio que tiene la negociación colectiva, el dato de que, por ejemplo, en el 2012 haya 4.236 convenios colectivos que afectan a más de 7 millones de trabajadores que están absolutamente paralizados, es que eso es muy importante para explicar, por un lado, la presión y el ahogo del gobierno, pero por otro lado también lo que significa que se diga amén a considerar que los sindicatos somos parte del problema. No, esto no somos parte del problema, y si esto se consiente junto con otras cosas, se agrava el problema. El remate, a nosotros nos gusta insistir en que el remate viene además con la propuesta de presupuestos para el 2013, es decir, que además lo que hace es reforzar el fracaso de las políticas del 2011 y 2012, porque si nos paramos a pensar que los presupuestos del 2013 tienen que recoger 9.700 millones de euros solo de interés, del aumento de intereses de la deuda, yo creo que es fácil llegar a la conclusión que las políticas económicas aplicadas en el 2012 y en el 2011 no han tenido el éxito deseado o el teórico éxito que querían tener, ¿no? Es decir, es que es tan sencillo como eso. Por ejemplo, baja el presupuesto para fomentar el empleo en un 39,6%, es que esto es gravísimo. Baja el presupuesto para atender al desempleo en un 6,3%, el de la sanidad en un 3,1%, el de educación un 14,4%, el de cultura ya ni digamos, casi un 20%, es decir, propuestas además en un momento, como decía Javi, en el que la población necesita más que nunca la protección social, en el que tenemos efectivamente el 21% de la población española en los límites de la pobreza. Es decir, si aquí detrás de esto no hay una intención política de llevarnos a un camino determinado, pues no sé, yo creo que es muy fácil de explicarlo. Que hay razones, o si no, la verdad es que como sigamos así, el retroceso. Antes, me acuerdo en la huelga anterior que había una frase muy utilizada que era aquella de por primera vez nuestras generaciones futuras van a vivir peor o van a heredar un país peor que... Yo creo que eso ya se queda corto, o sea, no que vayan a heredar, eso ya lo tenemos, es que ya me parece que hay que, como sigamos así, pues no sé, es que esto ya no sé dónde le vamos a poner el límite, de modo que animaros a que vengáis a los piquetes, a que tengáis una actitud activa ese día en la calle. Es muy importante esa mañana en el pueblo, aparte de la madrugada, vamos a tener, bueno, luego se dirá, pero vamos a tener sin duda cauces de participación. Creemos que tiene que ser una huelga que se viva en la calle durante toda la mañana en el pueblo, y ahí sí que por supuesto habrá un piquete conjunto como hemos hecho en las últimas huelgas, y llamaros por supuesto a todos a que vengáis a echarnos una mano, ¿no? Nada más. Con Esteban Guijarro, como he dicho antes, secretario de formación de la CGT de Madrid. Gracias. Efectivamente, claro, cuando se habla de la situación actual, yo creo que no hay mucho que hablar tampoco, o sea, yo creo que más o menos todos la estamos viviendo y estamos viendo un panorama pues, que es una bola muy sencillita, es decir, hay una crisis, la crisis es de ellos, es decir, ellos la han provocado y ellos deberían sentir los efectos. Es la crisis de un sistema que no se sostiene, es un sistema devorador de personas, de medios y de todo. Hablaban al principio de esta crisis de que hay que refundar el capitalismo. Claro, refundar el capitalismo significa salvar el sistema, y salvar el sistema significa salvar a los ricos. Claro, ¿cómo se salvan los ricos? Que son los culpables de la situación que tenemos. Pues lo primero, buscando nuevos culpables. Los nuevos culpables pues sois vosotros. Y bueno, vosotros y nosotros, quiero decir. Claro, los nuevos culpables pues son toda esta gente mala que hay, no ya solo los funcionarios, todos los trabajadores públicos. Yo soy trabajador público, no soy funcionario.
funcionario, trabajo en Adif. Todos los trabajadores, ya más allá, todos los trabajadores que tienen empleo fijo, porque son unos abusones y unos egoístas, todos los parados, porque encima de no trabajar están consumiendo recursos, todos los enfermos, aunque se hayan dejado la salud en el trabajo, los viejos, porque los viejos, y lo que vamos para ello, pues somos unos parásitos, que lo que queremos es jubilarnos pronto y trabajar poco, y encima que nos paguen. O sea, lo que hemos estado pagando durante un montón de años, recuperarlo. Los jóvenes también, los jóvenes son unos vagos que no quieren buscar trabajo, y eso lo han dicho, o sea, lo han dicho directamente. El ataque social que hemos visto, yo creo que hemos visto ninguno de nosotros en nuestra vida. Es un ataque en toda regla, es decir, cuando se hablan de confrontación, hablan de que los ánimos están exaltados, que hay gente que rompe cosas, y gente que se pone violenta cuando les detienen o cuando les dan palos o cosas así. Estamos es un ataque, vamos, el ataque además con toda la carga ideológica que lleva, casposa, del nacionalcatolicismo y de toda la porquería que están metiendo, y que aquí además todo el mundo se lanza a opinar. Es decir, la conferencia episcopal opina sobre lo que es la Constitución, cuando ellos se supone que pertenecen a otro Estado. El gobernador del Banco de España habla, en vez de hablar de por qué ha permitido que suceda lo que ha sucedido con los bancos y que nos metan en este lío, que es responsabilidad suya, está hablando de que bueno, hay que reforzar derechos laborales porque eso nos sacaría a ellos de esta crisis. Bueno, se buscan nuevos culpables a los que hay que reprimir, una vez que nos han convencido de que somos culpables de todo lo que han hecho ellos. Lo que hay que hacer es reprimir y movilizar un aparato de propaganda importante, es decir, ellos que en los medios tampoco les cuesta mucho, y anular a toda esa casta de mala gente que somos los trabajadores, todos los trabajadores, es decir, los parados, que son trabajadores, la gente que está enferma, los jubilados, que son trabajadores, las amas de casa, que son trabajadoras, los jóvenes que están estudiando, que son trabajadores. Pues a toda esta gente hay que eliminarle los derechos. La reducción de derechos, la bestialidad que están haciendo, la verdad es que no tiene, yo creo que es muy difícil, además se va a ser muy difícil recuperar lo que hemos tardado tantísimos años en conseguir. La negociación colectiva, claro, la negociación no es ya solo la negociación colectiva es todo, no es solo la negociación del convenio colectivo, es la negociación que hay en cada momento frente a la empresa y la confrontación esa que hay realmente frente a la empresa para tratar de conseguir unos derechos o conseguir simplemente que se respeten los derechos que ya existen, sino que el contrato de... Bueno, hasta ahora la legislación laboral tenía una función que era proteger a la parte más débil. Es decir, no era una situación igualitaria, el empresario tiene los medios, tiene el poder, tiene el dinero, tiene los medios de producción, etc. Entonces había que según los legisladores, había que mantener, para mantener un equilibrio, había que a la parte más débil darle un cierto apoyo, darle una cierta protección. Esto no es que se pierda, es decir, no nos igualan a cualquier otro tipo de contrato que hay. El contrato laboral ya no es igual que un contrato mercantil, es mucho peor. O sea, la parte más débil tiene menos posibilidades de mantener ese contrato. Ahora mismo, un contrato civil entre dos partes, las dos partes tienen una obligación de cumplirla y las dos partes se supone que tienen la misma fuerza. Según la reforma laboral, la negociación colectiva no vale para nada, se la pueden saltar, y el empresario tiene todo el derecho a machacar directamente, sin ningún problema, a cambiar las condiciones laborales, a saltarse el contrato que tiene con el trabajador. El contrato no es solo el contrato laboral, sino es toda una serie de derechos que tiene por la negociación colectiva, el convenio laboral y el estatuto de los trabajadores, sino que además meten una reforma, modifican algo que es un derecho reconocido como fundamental, que es el derecho a la negociación colectiva, se lo cargan con una decisión de un consejo de sabios, de 12 personas o 14, los que sean, que se reúnen todos los viernes para jugar una partida en la que nosotros somos los peones. Es importante, yo creo que es muy importante resaltar el tema de la unidad de acción. No sé si fue el día 28 cuando presentamos al Ministerio de Trabajo conjuntamente nuestras respectivas convocatorias de huelga.
nosotros la teníamos prevista para el 31 de octubre y la aplazamos para el 14 de noviembre en busca de esa unidad que creemos que es fundamental ahora mismo para los trabajadores y para la sociedad. No ya es solo hacer la huelga todo lo que pueda hacerla, sino el participar activamente en la huelga. Es decir, no basta con no ir ese día a trabajar, ese día hay que estar en los piquetes, hay que estar en la puerta de la fábrica, en la puerta de nuestra empresa o en la puerta de cualquier sitio donde se haga un piquete, apoyando a la gente que va a estar ahí, tratando de impedir que el empresario obligue a los trabajadores, porque al final cuando hablamos de la gente que no puede hacer la huelga, que se ve presionada para no hacerla, en el momento mismo de la huelga hay muchos empresarios que obligan a los trabajadores. Es decir, cuando un piquete, cuando los piquetes estos violentos, que tanto les gusta hablar a la delegada del gobierno, impiden que una empresa saque adelante el trabajo o se ponga en funcionamiento o salgan autobuses o lo que sea, se está forzando a esos trabajadores, la empresa es la que pretende forzar a esos trabajadores a hacer un trabajo que no quieren hacer y a incumplir un derecho que tienen, que es el derecho de huelga, y que es un derecho fundamental. Y lógicamente, claro, ante la gente que plantee es que hacer una huelga nos van a descontar dinero, es un problema, me voy a tener que enfrentar con el empresario. Hay que recordarle a la gente que lo que se pierde ahora no se va a recuperar. Es decir, lo que nos han quitado, todo lo que nos han quitado, costó muchísimos años conseguirlo y no lo vamos a recuperar con una huelga, ni con las dos que llevamos, ni con muchas que hagamos. Pero a lo mejor sí estando todo el día en la calle. Ahora mismo hay un montón de movilizaciones todos los días. Yo a mediodía he estado en una, pero vamos, al tiempo estaban en el hospital de la Princesa, están encerrados, llevan varios días encerrados y cortando el tráfico y enfrentándose a los compañeros policías. Y todos los días se está viendo movilizaciones, todos los días se está viendo cortes de tráfico. Todos los días hay gente en la calle protestando y exigiendo que no les roben, porque es que nos están robando lo que es nuestro, nos están robando los derechos y nos están robando los servicios públicos los hemos pagado nosotros, tienen que atendernos a nosotros y lo que están haciendo es un robo, ni más ni menos.